Acá está el oro. Vamos a probarlo. Ahí está. Nunca he comido oro. Vamos a ver a qué sabe. Buenos días. Buenos días, gente. Estamos en Hungary, estamos en Hungaria, en Budapest, y estamos viendo. A New York Café, que es el más bonito del mundo. Dicen que es el café más bonito del mundo, el lugar para tomarse una taza de café más chévere que hay, así que vamos a conocerlo y bueno, ya lo verán, ya lo conoceremos y ya les diremos si en realidad es el mejor del mundo. Sí. Así que vamos para allá, de ahí nos vamos al centro histórico, vamos a pasear un poco, vamos a conocer algunas de las cositas importantes. Estamos en esta plaza bien bonita, acá atrás de nosotros hay unos edificios medio históricos, pero nada, sin más que decir, nos vamos para el café. Vamos. Ese edificio, ¿no? Ese histórico. Huele rico. Este es el hotel del café. Son diablos. Qué loco, ¿no? Miren, si se dan cuenta de estas esculturas de diablos, de patas de cabra, supongo. Miren eso. Vamos a entrar al New York Café y les vamos a mostrar qué tal. Esta es la fachada del New York Café. Tienen como unas gárgolas, me parece. Sí, sí, hay su colita. Parece que avanza más o menos rápido. Como es un sitio de cafés, no se queda tanto rato tampoco, ¿no? El New York Café en Budapest abrió sus puertas en 1894. El edificio pertenecía a la compañía de seguros New York Life Insurance Company de Estados Unidos. Con el tiempo, el café se convirtió en el lugar de reunión de escritores, periodistas y artistas húngaros. Muchos lo consideran el café más hermoso del mundo. Y es verdad, y al entrar uno se da cuenta por qué. Todo está sumamente decorado, todo se ve elegante, sofisticado. La atención está hecha de una manera bastante clásica, todo muy refinado. Es una experiencia de lujo aquí en Budapest. Entre columnas de mármol, lámparas doradas, frescos y techos decorados, uno tiene la sensación de estar más en un palacio que en un café. Bueno, estamos en el New York Café. Ya nos hemos sentado. He pedido un café de 24 quilates y he pedido un cappuccino que tiene oro encima. Y Gabriel creo que también va a pedir lo mismo. Se ve súper lindo, muy bonito el ambiente. Les voy a mostrar el techo. Decidimos probar una de las bebidas más famosas de la casa, el 24 Karat Gold New York Cappuccino, decorado con una fina lámina de oro comestible. El cafecito que hemos pedido. Este es nuestro cafecito del oro. Y viene con esta galletita de acá, tu vasito de agua. Está bien, ¿ah? Esta yasmincita. Acá está el oro. Vamos a probarlo. Ahí está. Nunca he comido oro. Vamos a ver a qué sabe. A oro. ¿Qué tal? ¿No? No entiendo yo a la gente. No entiendo. Creo que tengo que ser más fino para... Pero sí, no se siente el oro. El café está rico, eso sí, está rico. 12 euros, un cappuccino. Un poquito caro, pero miren el ambiente, ¿no? Está bonito, el café está bueno. Obviamente el doble, más del doble de bonito que Starbucks, así que creo que vale la pena. Esto es el plato típico de acá, el beef goulash. Tienen de todo. ¿Qué tal? Buenazo. Muy bonito, la verdad. Y acá vamos a ir a Matthias Fischer Bastion, es turístico. Y nada, vamos a pasear y vamos a hacer un poquito la ciudad. Así están los precios. No tengo idea de lo que me ha costado, no entiendo nada, pero así estamos. Más allá de la comida o el café, gran parte del atractivo de este lugar está simplemente en sentarse y observarlo todo. Durante más de un siglo, este lugar ha sobrevivido guerras, cambios de gobierno y restauraciones, conservando el estilo que lo hizo famoso. Es uno de esos sitios donde vale la pena tomarse el tiempo y disfrutar del ambiente. Mira qué bonito.
Bueno, impresionante este lugar, realmente bonito. Justo hemos llegado con nada cagado de tocar música, pero bueno, así es a veces, mala suerte. Pero sí, verán, este lugar es gigante. Está bien bacán este lugar. Vamos a ir saliendo. Se llena este lugar, parece que es de lo más turístico que hay por esta zona. Es lo único que he visto con cola, así que tomen su tiempo. Wow, mira, mucha cola. ¡Guau, su madre! ¿Qué tal colaza? Miren esto. Y sí, lo que me llamó la atención bastante de este lugar son estos demonios, estos diablos con patas de cabra. Rarísimo, rarísimo. Bueno, estamos tomando un taxi. Existe Uber acá. Sí, nos hemos subido un Uber. ¿Buda? ¿Pest? Yes, it says best side, Buddha side. Buddha side. Ok. Rich people. We like Pest. It's good weather. It's nice. Not cold, not hot. Ahora estamos en la zona de Buda, donde se encuentra este lugar histórico, el Fisher Bastion, el bastión de los pescadores, un lugar impresionante sin duda para visitar. Bueno, oficialmente estamos en Buda, hemos cruzado el río que pudieron ver hace un ratito y esto nos lleva a Buda. Hemos dejado Pest por unos momentos. Suena gracioso porque Pest significa peste en español. Pero sí, no tiene nada que ver con eso. Simplemente por allá es una zona, creo que más residencial, más de trabajo, más local en ese sentido. Y por acá están las cosas más extravagantes, la gente de más dinero. Probablemente hayan sus mansiones y cosas por el estilo. Así que nada, ya llegamos. El clima está fresquito, qué rico, no me muero de calor. ¡A su madre! ¡Hala! Miren eso. ¿Qué hablan? ¡Uy! Casi me caigo. ¿Qué hablas? Bueno, me dicen que acá está el Parlamento. Esta es la vista desde acá. Miren eso. Esto es el bastión de los pescadores. A pesar de su aspecto medieval, esta construcción es relativamente moderna. Fue construida entre 1895 y 1902 como parte de las celebraciones del milenario del Reino de Hungría. Bueno, este monumento sí está bastante impresionante. Miren eso. Es una locura esto. Curiosamente, nunca tuvo una función defensiva real. Su propósito era más servir como mirador y homenaje a los pescadores que, según la tradición, defendían esta sección de las antiguas murallas de la ciudad durante la Edad Media. Las 7 torres representan a las 7 tribus magiares en la fundación de Hungría. Qué paja. Hay su musiquita. Interesante, ¿no? Un instrumento que sí lo había visto antes, pero no se ve muy seguido, ¿no? El estilo del bastión de los pescadores es neorrománico, inspirado en la arquitectura de los siglos 6 y 7, aunque incorpora algunos elementos neogóticos para armonizar con la iglesia. Fue diseñado por el mismo arquitecto que restauró la iglesia de Matías, Frigyes Schulek. Forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro del conjunto del Castillo de Buda y las orillas del Danubio. Sí, realmente no me esperaba encontrar todo esto. Es como una pequeña ciudad acá encima de esta montañita. Está lleno de monumentos, edificios, unas plazas bastante grandes, llenas de gente. Está bien bacán. También te puedes tomar una foto y te sale como si fuera una noticia acá en Budapest. Así. Por allá también hay. Se ven esas torres ahí arriba, bastante bacanes. Esos techos de colores muy bonitos. La iglesia de Matías. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, aunque gran parte de su aspecto actual corresponde a una restauración neogótica realizada en el siglo XIX. Aquí fueron coronados varios reyes húngaros, incluidos Francisco José I y la emperatriz Isabel, más conocida como Sisi. En el centro del complejo encontramos la estatua ecuestre de San Esteban I. Él fue el primer rey de Hungría y una de las figuras más importantes de la historia del país. A comienzos del siglo XI consolidó el reino y promovió la adopción del cristianismo, ayudando a integrar Hungría dentro de la Europa medieval. Para muchos húngaros, San Esteban representa el nacimiento mismo de la nación. moja un poquito.
A pocos pasos encontramos un pequeño santuario dedicado a San Esteban. Es un espacio discreto que muchos visitantes pasan por alto, pero que ayuda a entender la enorme importancia histórica y religiosa que tuvo este rey para Hungría. Los túneles. Fíjense en estos arcos completamente redondos. Esa es una característica típica del estilo románico, muy popular desde hace casi 1000 años. Columnas gruesas y robustas, muros de piedra macizos y torres cilíndricas. Si ven, todo transmite una sensación de fortaleza, las torres son redondas y los arcos son completamente curvos. En cambio, la iglesia de Matías tiene un estilo neogótico. Miren, los arcos terminan en punta y las torres son mucho más altas y estilizadas. Tiene pináculos, muchísimos detalles tallados y ventanas grandes. Así que mientras el bastión parece una fortaleza medieval, la iglesia busca dar una sensación de altura y elegancia. Por aquí tenemos un acordeonista local bastante talentoso. Este lugar parece sacado de un cuento de hadas y precisamente esa era la intención, crear un monumento romántico y panorámico, no necesariamente una fortificación militar. Lo curioso es que todo esto fue construido a finales del siglo XIX. Los arquitectos simplemente copiaron estilos antiguos para darle ese aspecto medieval y por eso lleva el prefijo de neo, que significa nuevo. Junto al bastión se encuentra la iglesia de Matías, uno de los templos más importantes de Hungría. Bueno, vamos a entrar a Matías Church. Acabamos de comprar las entradas, 2.900 cada una, la moneda de acá local, ¿no? No sé cómo se dice. Hi, hello. Do you want me? Yes. Thank you. Thank you. Al entrar, la primera impresión es totalmente sorprendente. A diferencia de muchas iglesias europeas dominadas por la piedra desnuda, aquí prácticamente cada superficie está decorada. Es una iglesia bastante, pero bastante bonita. En la puerta. Miren esto. Todo está pintado, o bueno, no sé si son tapices, pero sí, se ven diseños geométricos, patterns, ¿no? Y en toda la iglesia está completamente decorada, no hay lugares sin decoración. Muy bonitas ventanas. Wow. Este es el púlpito. Aquí dentro de la iglesia encontramos el Museo de Arte, así que es un lugar que toma un poco de tiempo para visitar. Ajusten los horarios para que no estén apurados y puedan darse el tiempo. En la galería superior se encuentra el Museo de la Iglesia. Desde aquí es posible observar el interior desde una perspectiva completamente distinta y apreciar mejor los detalles de la decoración, los vitrales y la arquitectura del templo. Como ocurre en muchos lugares históricos de Europa, también existe una pequeña tienda donde se encuentran souvenirs, recuerdos, libros y objetos religiosos relacionados con la historia de la iglesia. Debajo del bastión existe una capilla medieval, la Capilla de San Miguel, descubierta durante las obras de construcción. Este lugar fue gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente restaurado. El hijo del arquitecto original participó en la restauración después de la guerra. El famoso Hotel Hilton está construido sobre antiguos restos medievales, junto al bastión, mezclando arquitectura moderna con ruinas históricas. La mayoría de las terrazas inferiores son gratuitas, solo algunas torres y terrazas superiores requieren entrada durante determinados horarios. Se deben subir a las torres.
Pero bueno, vamos a conocer un poquito las murallas alrededor. Vamos a conocer, tenemos unos tickets para estas murallas que están alrededor, para ver un poco la vista panorámica, la naturaleza, lo que hay alrededor. Me estoy mareando ya. Estoy bien. Un gift shop. Yeah, it is between Miren qué bonito. in the 1950s or 1970s they put Acá hay más grandes. It's an old blessing, I think. Oh, okay. So now we know what it is. Qué raro, ¿no? Bueno, nos vamos. Ya no queda nada más. Bueno, vamos a hacer un tour bien rápido por acá, por las murallas. Ya terminamos acá. Es una catedral bastante bonita, una iglesia hermosa, tienen que venir. Es muy distinta a lo que van a ver en otros lugares, así que aprovechen para conocer. Tenemos turas. Sí, estamos bien. Y la entrada está allá. Así que vamos de frente. Miren qué bonito. Yasmín se ve como una princesa subiendo a su castillo. Ah, acá se ven las torres. Qué bonito. A ver, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Costó barato, 5 euros por los dos, así que no es caro. Estamos en esta pequeña rotonda que se escucha mucho eco. Yo creo que acá el atractivo es, o lo atractivo, son las vistas. Tienes un poquito más de nivel para sacar buenas tomas, ¿no? Decidimos subir a la terraza panorámica superior del Bastión de los Pescadores. A diferencia de las zonas inferiores, el acceso a estas terrazas requiere una entrada adicional. Miren, de acá sí se tiene una vista al puente Elizabeth. Yo creo que por este motivo nomás ya vale la pena hacer una visita rápida acá arriba. Pagas tus 2-3 euros y te llevas una buena vista panorámica. ¿Qué les parece? Y bueno, aparte de que están más cerca a estas torres, ¿no? Todavía se avanza hasta por allá, parece. Así que vamos caminando rápido. Están sacando fotos profesionales. El sol está quemando, pero todavía tolerable, todavía razonable. No es una locura todavía. Sí, acá se ven unas vistas espectaculares realmente. Claro que estas bancas de acá están ubicadas en el sol, no hay nadie sentado, obviamente, ¿no? Con este sol será para quemarte vivo. Pero sí, impresionante las vistas por acá. Ahí se pueden ver los botes haciendo cruising por la ciudad. Miren esto, qué belleza Budapest. Me está gustando mucho esta ciudad. No tenía idea de cómo era, ¿no? Yo no sabía qué esperar. No me imaginaba estas iglesias tan magníficas, tan impresionantes, con estos techos de colores, ¿no? Con estas tejas que forman figuras geométricas, ¿no? Realmente bonito, cosas que no he visto nunca. Muy probable en esta zona de Europa, quizá en los países aledaños, ¿no? Se pueda ver cosas similares, ¿no? Pero para nosotros que no hemos visitado mucho esta región del mundo, todo esto es novedad, todo esto es nuevo, todo esto nos impresiona, nos sorprende, ¿no? Latinoamérica es totalmente distinto, España, ¿no? Donde hemos estado, Portugal, todo eso es distinto, Alemania. Entonces acá van a tener una experiencia un poco distinta, ¿no? La arquitectura es particular. Yo me imagino que tendrá también un poco de influencia rusa, ¿no? Porque hace 40 años esto perteneció a la Unión Soviética, ¿no? Me imagino que algunos edificios, un poco la cultura también debe estar un poco influenciada por eso, ¿no? Cuando escuchamos música, a veces escuchamos también música que parece un poco música turca. Imagino que Turquía, estando cerca, ¿no? La región, ustedes saben que la cultura no se frena, ¿no? Con las fronteras, la cultura pasa fronteras. En Sudamérica tenemos la cultura andina, ¿no? Que está en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Son cosas que pasan fronteras y que se pueden apreciar en diferentes países, ¿no? Cada uno, claro, con su propio toque especial, ¿no? Pero vamos a seguir conociendo esta región del mundo, vamos a ir hacia el norte, vamos a ir viajando en tren, así que vamos a ir viendo un poco cómo cambia el panorama, cómo cambia la arquitectura, la cultura, el lenguaje, todo. La comida especialmente, que yo soy de buen diente. Así que nada, vamos a seguir conociendo y ya nos vamos para otra zona. Un restaurancito ahí. Oye, mira, tiene como diseños. Acá tenemos una vista más de cerca al Parlamento, ¿no? La piedra blanca que vemos hoy no siempre fue así.
Durante décadas, el monumento se oscureció por la contaminación y tuvo que ser restaurado para recuperar su aspecto original. Hungarian Market. ¿Quieres ver? Mira, ¿qué es esto? Coffee Special Cabe. Esto es típico de acá. ¿Qué es? Es un dulce, un postre típico de acá, pero... ¿Sí? Mira, ¡Ay, qué lindo! caja, ¿no? ¿Eso compramos para ver la casa? Está barato, ¿eh? Antes de terminar la visita, pasamos por esta tienda de recuerdos de la zona. Esto es Memories of Hungary, Memorias de Hungría. Siempre es interesante ver qué productos representan la identidad local. Paprika, vinos húngaros, artesanías tradicionales y referencias a la historia del país aparecen por todas partes. Oye, este apartamento. Vamos ahí. Playing cards. Miren eso, qué paja. Hemos encontrado la famosa palinka. Esta es la palinka. Está bacán esta tiendita. Estoy viendo esto de Budapest. Mira. Un corazón adentro. Forma de uvas, mira, con caño. Qué loco. Está por dentro. Hay más corazoncitos. Qué chévere. Miren eso. Bueno, así termina nuestro recorrido por dos de los lugares más emblemáticos de Budapest. Si visitan Budapest, es muy probable que van a venir a estos lugares, así que ahí lo tienen. Los dos lugares sin duda valen la pena. Tómense el tiempo para disfrutarlos sin apuro, que aquí en Budapest uno la pasa muy bien. Muy bacán este lugar, Fisherman Bastion. Sí, tienen un montón de cosas para ver. Edificios históricos, ¿no? Iglesias, miradores, esta especie de muralla que está alrededor. A muchos turistas, eso sí, hay un restaurante arriba que se ve bacán, pero no hemos entrado por tiempo, ¿no? Sí, muy bonito, les recomiendo que vengan. El taxi relativamente rápido, barato, y sí, pueden llegar acá en unos 5 o 10 minutos y hacen el tour en una hora y media, creo yo. Bueno, ahorita nos dirigimos hacia Sándor Palace. Vamos a ver este lugar, Hungaria, un lugar bastante interesante. La gente es muy amigable, eso sí, todas las personas con las que hablamos te dan tiempo, ¿no? Tú les cuentas algo, les preguntas algo, te hablan, te siguen conversando. Nadie se siente apurado, nadie se siente comprometido, ¿no? A darte información de una manera que les cuesta, ¿no? La gente acá les gusta, parece, conversar. A los turistas los tratan bien, así que es un lugar bastante bonito para visitar. No puedo generalizar tampoco, pero eso es lo que hemos sentido. Us two.